vamos a hablar de las señales singulares, que son unas señales especiales que nos van a ayudar a estudiar los transitorios, el régimen transitorio. Esta es la función escalón, que vale 0 para t menor que 0 y vale 1 para t mayor que 0. Función escalón u de t. Uno la puede trasladar como cualquier función. Si uno le resta un valor a t, es como desplazar la función hacia ese valor. Entonces u de t menos t0 va a ser 0 para t menor que t0 y va a ser 1 para t mayor que t0. Esta función uno la puede modelar en un circuito de esta manera. O sea, una fuente que tenga de valor b sub 0 por u de t va a tener el valor b sub 0 para t mayor que 0 y el valor de 0 para t menor que 0. Es como si tuviera un switch. Para t menor que 0, la fuente aporta una diferencia de potencial de 0. Y para t mayor que 0, va a aportar un voltaje igual a b sub 0. Para entender un poco cómo es la función. Hay otra función que se llama la función impulso, que tiene un valor indeterminado en 0, un valor muy alto, y vale 0 para el resto de los valores. Entonces está definida así. De hecho es la derivada del escalón. Si ustedes ven el escalón y uno saca la derivada, este cambio brusco, la derivada aquí es indeterminada y la derivada en el resto del tiempo es 0. Entonces la función impulso, la derivada del escalón, vale 0 para cualquier t, menos para t igual 0 donde no está definida. Pero hay otra forma de definirla, que ustedes lo van a usar en otras materias, en otros cursos más adelante. Es que la integral del impulso, la integral de esa función vale 1 y la integral de una función multiplicada por delta vale el valor de la función evaluada donde está ubicada el delta. Esto nosotros no lo vamos a usar aquí en circuitos 1, pero es para que tengan la definición ya y la vayan viendo. Está la función rampa, que es una función creciente, lineal. Vale 0 para t menor que 0 y vale t para t mayor que 0. Entonces crece indefinidamente. Con estas funciones uno las puede combinar y puede crear otras funciones. La función rampa es la integral del escalón. Vamos a ver el escalón. Si usted integra la función escalón, al integrar esta constante le va a dar t. Entonces la integral del escalón es la función rampa. También uno la puede desplazar como cualquier otra función. Rampa de t menos t0 es una rampa que empieza en t0. Entonces la relación entre estas tres funciones que vimos es esta. La función impulso es la derivada del escalón y el escalón es la derivada de la rampa, o la rampa es la integral del escalón. Vamos a echarle un vistazo a este ejercicio que tiene una función pulso, que es parecida al escalón, lo único que no es su valor constante no es hasta infinito, sino que ella vuelve a bajar. Entonces, ya podemos hacer análisis de este tipo. Aquí tenemos un circuito sencillo donde el valor de la fuente de tensión tiene esta forma de onda. Va a valer 24 voltios, pero solo desde 1 a 2. Ella va a estar prendida desde el tiempo igual 1 segundo hasta el tiempo de 2 segundos. Va a estar prendida por 1 segundo. El resto del tiempo vale 0. Cada vez que hay un cambio brusco en este circuito, fíjense que aquí no hay switch. Cuando hay un cambio brusco, cuando esta fuente sube de 0 a 24, se va a originar un transitorio. Y luego, cuando baje de 24 a 0, se va a crear otro transitorio. Cada vez que hay un cambio brusco, se crea un transitorio en el circuito. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es estudiar para t menor que 1, o sería lo mismo decir para t igual 1 menos. O
sea, cómo están las cosas antes de que ocurra el primer transitorio, antes de que se encienda esta fuente. Antes de que se encienda, esta fuente vale cero, y al estar la fuente apagada, pues todas las variables en el circuito valen cero, y podemos decir que el voltaje del capacitor en 1 menos va a ser cero. Para t menor que 1, el voltaje del capacitor es cero. Ahora vamos a analizar el periodo entre t igual 1 y t igual 2. Ahí es donde comienza el transitorio. Ahí es donde se cumple que va a tener el voltaje del capacitor, va a tener esta ecuación con una exponencial. Ya sabemos que el voltaje del capacitor en 1 más es igual al voltaje del capacitor en 1 menos, quiere decir que va a valer 0 voltios en 1 más. Y el voltaje del capacitor en infinito, para este rango de tiempo, o sea, sin saber que la fuente se va a apagar en 2, o sea, suponiendo que este transitorio va a terminar en su valor final, este valor del capacitor en infinito, sería de 16 voltios. Vamos a ver por qué. Si este capacitor, si esta fuente tiene un voltaje de 24 voltios, si se deja que termine el transitorio, si esta fuente no se apagara, si se deja que terminara el transitorio, esto va a quedar en abierto, por aquí no hay corriente, entonces va a quedar este circuito circulando corriente por la resistencia de 6K y por la resistencia de 12K. Eso es un divisor de tensión donde 12K es el doble de 6K, quiere decir que aquí quedan 2/3 del voltaje y aquí queda 1/3. Estos 2/3 del voltaje son 2/3 de 24. 2/3 de 24 son 16 voltios. Entonces en este divisor de tensión van a quedar 16 voltios cuando esto está en abierto. Eso va a ser el voltaje en infinito si se deja que el primer transitorio culmine. Ya vamos a ver por qué digo que si se deja que termine. Estoy analizando entre 1 y 2. No se sabe que en 2 se va a apagar la fuente. Entonces él va a subir como si fuera a llegar a 16 voltios. El voltaje del capacitor va a empezar a subir como si fuera a llegar a 16 voltios. ¿Cuánto tiempo necesita él para llegar a 16 voltios? Hay que estudiar la constante de tiempo. La constante de tiempo la da el R de Thevenin en este tiempo, en el tiempo que estoy analizando el transitorio, entre 1 y 2. La resistencia de Thevenin que ve el capacitor se hace otra vez apagando esta fuente y viendo que me queda una resistencia de 4K en serie con el paralelo de 6,12. Aquí está, 6,12 en paralelo, más los 4K, eso me da 8 kilómetros. Y el valor del capacitor es 50 microfaradios. Entonces la constante tau me da haciendo esta multiplicación, de 400 milisegundos. El tau dura, el transitorio dura 5 veces tau, sería 5 por 400 milisegundos, sería 2 segundos. Entonces él llegaría a 16 voltios después de 2 segundos de haber comenzado el transitorio. Pero resulta que no le da chance, no ocurre en 2 segundos, no han pasado los 2 segundos cuando hay otro cambio brusco en el circuito que va a ocasionar otro transitorio. Entonces, bueno, el transitorio entre 1 y 2 tiene esta forma de onda, de sustituir los valores del voltaje del capacitor en infinito, que sería el voltaje de Thevenin, los 16 voltios a donde llegaría. El voltaje inicial era 0, entonces la ecuación me queda así, el tau me queda 0,4. Aquí yo quiero que vean, que le presten atención, que como el transitorio está empezando en 1, hay que restarle 1 al valor de t aquí, y esta es la expresión del voltaje del capacitor, es igual a la de siempre, lo único que su voltaje inicial en vez de ser 0 más es 1 más, y hay que colocarle que él empieza en 1. El transitorio empieza en 1, entonces lleva este t a la menos 1. Esta es la forma de onda entre t igual 1 y t igual 2. Entonces, si yo quiero saber en t igual 2 por qué voltaje iba el capacitor subiendo, simplemente evalúo en esta fórmula, evalúo t igual 2 para saber cuánto vale esta función en ese momento, porque ese va a ser el voltaje inicial del próximo transitorio. Entonces de esa manera sé cuál va a ser el voltaje
porque el voltaje en 2 menos del capacitor va a ser igual al voltaje en 2 más. Evalúo aquí en t igual 2 y me va a dar 1468. Cuando voy a estudiar para t mayor que 2, el voltaje inicial de ese transitorio va a ser 1468. La ecuación va a ser igual a la que hemos estado viendo. Va a tener un tau que en este caso es el mismo, y la ecuación tiene t menos 2, que t menos 2 porque ese transitorio empieza en t igual 2 segundos. Entonces aquí tiene el valor inicial es en 2 más, y aquí hay que colocarle el t menos 2. Voltaje del capacitor en 2 más es igual al voltaje del capacitor en 2 menos. La, la forma de onda va a ser el voltaje final. El voltaje final, como se apagó la fuente, el voltaje final del capacitor va a ser 0. O sea, el voltaje de Thevenin que ve el capacitor va a ser 0 para T mayor que 2. Entonces, aquí colocamos metemos en esa ecuación, en esta ecuación metemos el voltaje en infinito, que va a ser 0, y solamente nos va a quedar el voltaje del capacitor en 2 más, que ya les dije de dónde salía. De evaluar en la función anterior, evaluar t igual 2. Entonces me queda esta ecuación para t mayor que 2, para t mayor que 2 segundos, que es esta ecuación que está aquí. Es una ecuación que baja, que describe la descarga del capacitor. Entonces, en este tiempo que esta fuente estuvo prendida, el voltaje logró cargarse hasta 1468 voltios. Cuando se apaga esta fuente, el capacitor que hace se descarga a través de estas dos resistencias hasta 0. ¿En cuánto tiempo se descarga? En lo que diga el R de Thevenin multiplicado por el valor del capacitor. El R de Thevenin para el segundo transitorio es igual al R de Thevenin para el primer transitorio, y el capacitor es el mismo, por lo tanto el tiempo, el tau es igual para los dos transitores.